Welcome to the Sovereign Futures podcast. I am your host, Yvonne de la Flor. The Sovereign Futures podcast is a sharing space of transformational interviews, sacred teachings, power imagery processes, innovative futuring tools, and topics that can help you design and sculpt your desired futures into your now. Some of our podcasts will be translated into Spanish to bridge cultures where we share the journey of consciousness together. Welcome to the Sovereign Futures podcast. Bienvenidos al podcast de Futuros Soberanos. I am your host, your bilingual host. Soy su anfitriona bilingüe, Yvonne de la Flor. And I am excited, to say the least. Estoy emocionada, grateful, agradecida, because we have an incredible guest for you today. Tenemos una gran invitada para ustedes hoy. As you know, como saben, this Sovereign Futures podcast is closing its podcast doors on December. Como saben, este podcast bilingüe está cerrando sus puertas del podcast en diciembre. So this was a year to add value to Latin America. Este fue un año para agregar valor a Latinoamérica. When we created the Sovereign Futures podcast, in 2017, that was the idea when it birthed. Cuando creamos el podcast de Futuros Soberanos, o la idea en 2017, we had no clue that we were going to launch in 2020, a year of global pandemics, and walls were being built and so much stuff for humanity. No teníamos ni idea que el 2020 que íbamos a lanzar iban a pasar la pandemia, viruses, murallas. And so the Sovereign Futures podcast was created to build bridges between cultures. El podcast de Futuros Soberanos fue creado para crear puentes de culturas. And what better year than 2020 to do that? Y qué mejor año que el 2020 para hacer esto. So, a couple of things before we begin. Algunas cosas antes de que empecemos. You are going to receive, by the end of the podcast, an incredible opportunity, guys. Van a recibir una increíble oportunidad al final de este podcast to join one of the greatest mentors, de unirse a uno de los mejores mentores of mindset in the world. I think he's the best, de maestría mental del mundo. Creo que es el mejor. His name is Tim Grover. Su nombre es Tim Grover. He is the reason why I got to meet the incredible guest that we have today. Él es la razón por la que yo tuve la oportunidad de encontrar a esta increíble invitada que tenemos hoy. And you will have the opportunity, y van a tener la oportunidad to join his program, de unirse a su programa, in an invaluable program, un programa invaluable that is going to really help you, as it did with me, change your life. And que les va a ayudar realmente a cambiar su vida y su mente. So let me introduce you to our guest. Déjame introducirles a nuestra invitada. Her name is Miss Nancy Bruneau. Su nombre es Nancy Bruneau. She's an entrepreneur, badass mental toughness coach, una increíble coach de maestría mental, wife, mother of two beautiful girls from Alberta, Canada, esposa y mamá de dos bellísimas niñas de Alberta, Canadá. Nancy coaches people on how to develop mental toughness and a mindset that focuses on results. Nancy hace coaching a la gente de cómo crear y desarrollar tu maestría mental y enfocándote en resultados. She is the affiliate ambassador. Ella es la embajadora afiliada for Tim Grover's Mental Toughness Program, the Relentless System. Es la embajadora del programa de maestría mental del señor Tim Grover, del sistema Relentless. He was the mentor, él fue el mentor de el entrenador of Michael Jordan, Kobe Bryant, and the greatest ones. De Kobe Bryant, Michael Jordan y de los atletas más elevados. And he's also our mentor. I'm so proud to say that. Y también es nuestro mentor. This is how I met Miss Nancy. She's so incredible. Así conocí a Nancy, es tan increíble. I'm going to tell you my personal experience of her a little bit. Les voy a decir mi experiencia personal de ella. She has X-ray vision. Tiene visión de rayos X. She can feel energy. Puede sentir la energía. She sees you, she sees who you are.
te ve como eres. I've never felt so seen. Nunca me he sentido tan vista, like with Mr. Grover and Nancy, como con el señor Mr. Grover y Nancy. And she highlights the greatness in the soul of people. Y hace como que ilumina la grandeza del alma de la gente. So she's someone you want to meet. Es alguien de que quieres conocer. Someone you want to follow in social media. Alguien que quieres seguir en las redes sociales. And someone you want to learn from. Y alguien de quien quieres aprender. So this is all my translation right now. Esta es mi traducción. As always, I invite you to stay open-minded and open-hearted. Como siempre, los invito a mantener su corazón abierto y mente abierta. I know this is brain gym. Sé que esto es gimnasia cerebral. We're moving from one language to another, like being in a basketball court, dribbling, and the basketball in different courts. Sé que esto es gimnasia cerebral con un lenguaje al otro, como estar en una cancha de básquetbol. But stay open. Ten apertura mental. You can learn a new language. Puedes aprender un nuevo lenguaje. You can increase your mindset skills. Vas a poder mejorar tu maestría mental. And you can learn from Nancy. Y puedes aprender de Nancy. And in both languages. En ambos idiomas. And balance your brainwaves as we do that too. Y balancear tus ondas cerebrales mientras lo hacemos. So, nothing else to say from my part, just to translate. Ya no tengo más que decir, solamente que traducir. This is the podcast of Nancy now. Este es el podcast de Nancy. So, my beloved ally, mi amada aliada, the microphone is all yours. El micrófono es todo tuyo. Yvonne, what an absolute incredible honor it is to be here with you and your audience. Es un increíble honor estar con nosotros y con la audiencia. I feel very blessed, and this world is blessed because your wisdom is invaluable, and what you're doing, who you are, is what I like to... Sorry, go ahead. Yeah. Dice que se siente muy bendecida. I feel very blessed. Que se siente súper bendecida porque esta sabiduría es invaluable y es algo que el mundo necesita. Who you are is what I like to refer to as a total game changer. Dice que como me ve es lo que ella se refiere a alguien que cambia el juego. So, like I said, I'm very honored to be on Sovereign Futures podcast. Thank you so much for having me. Está súper honrada de estar con nosotros en el podcast de Futuros Soberanos. There's 3 topics relevant to what the world needs today that I'd like to discuss. Y hoy Nancy nos trae 3 temas que son relevantes para lo que el mundo necesita en este momento, que quiere discutir con nosotros. Let's begin with winning now. Y vamos a empezar el primer tema que se llama Ganando en el ahora. I want to begin by saying there has never been a greater time to win. Quiere empezar diciéndonos que nunca había visto un mejor momento para ser ganadores. I believe it was John Maxwell that said, Creo que fue el señor John Maxwell quien dijo, "This is not a time to rest. It is a time to make a difference." Wow. Este no es tiempo de descansar, este es el tiempo de hacer una diferencia. It's no doubt or question we have all been affected in some form or another by what's going on in the world. No hay duda alguna y no tenemos que ni preguntarnos que todos hemos sido afectados de alguna forma en lo que está pasando ahora en el mundo. But no matter what it is, we are a resilient species. Pero no importa lo que sea, somos una especie resiliente. I expect to win. I choose to win. Tengo la expectativa de ganar. Elijo ganar. The primal desire for winning is programmed in all our DNA. El deseo, ese primitivo de ganar, está programado en nuestro ADN. What I want to transfer to you is that is my mindset every day. Lo que les quiere transferir Nancy ahora es que esa es su manera de pensar todos los días. What keeps me exhilarated and passionate, and most importantly, in control. Y es lo que la mantiene con mucha emoción, compasión y lo más importante,
en control. If you put literally everything you have into literally everything you do, si das todo lo que tienes en todo lo que haces, it will give you the best possible chance of winning. Te va a dar la mejor opción para ganar. This is very important because you know if you're operating like that with the highest standards of excellence, esto es súper importante porque tú sabes que si estás operando con los más elevados estándares de excelencia, you too will expect to win. Tú también puedes tener la expectativa que vas a ganar. That high expectation will come from your core, your soul. It has to. Esa alta expectativa va a venir desde tu centro, desde tu alma. Va a pasar, tiene que pasar. You not only raise your identity, your standards, and your awareness. No solamente vas a elevar tu identidad, tus estándares y tu conciencia, but also your attitude, your fortitude, your work ethic, pero también tu actitud, tu fortitud y tu ética de trabajo. All encompasses great change. Y todo hace que se crea el gran cambio. Most people have given up on their dreams this year and their goals. Mucha gente se dieron por vencidos de sus metas y sus sueños este año. But there has never, ever been a greater time to win. Pero nunca ha existido un tiempo más grande que ahora que este año para ganar. Those standards, that's what makes us warriors. Uh-huh. Esos estándares es lo que nos hace guerreros. That is what makes a difference now. That is what separates us. Es lo que hace la diferencia ahora. Esto es lo que nos separa de otros. I want to be very clear. Quiero tener mucha claridad. What excites me is not that I'm hoping or wishing this will happen. Uh-huh. Lo que me da emoción es que no estoy esperando o deseando que esto pase. I actually expect to win. You should expect to win. De hecho, no deseo ni sueño. Espero ganar. Y tú deberías de esperar ganar también. But the key is this. Pero la llave es esta. Expect to win, but back it up with impeccable work ethic and massive action. Espera ganar, pero sostiénelo con acción masiva, impecables acciones y acción masiva. My friends, champions expect to win. Amigos, los campeones tienen la expectativa de ganar. My second topic is mental toughness. Su segundo tópico para este podcast es fortitud mental. There are many characteristics that encompass mental toughness. Hay muchas características que hacen que tengamos fortitud mental. But if I were to pick one characteristic that sharpens humans and creates positive change, pero si pudiera yo elegir una sola característica que hace que se ajuste a los humanos, que se adapte a los humanos y que crea cambio, it's not caring what other people think of you or what they say. Es que no te importe lo que otros hablan o piensan de ti. Amen, Ali. It's simple, but not easy to do. Es simple, pero no es fácil de hacer. It seems as though society has become affirmation junkies. Parece que la sociedad se ha convertido en junkies de afirmaciones. Everyone needs validation. Todo mundo necesita validación. They consume or put a ton of merit into how many likes they get on social media. Consumen y ponen muchos como que se sienten muy dichosos de cuántos likes tienen en las redes sociales. So much merit into